Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a hacer la asistencia al final por los temitas que tuve al inicio, que he estado con protección de internet y no me deja abrir el Zoom. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a continuar en la parte de matrices de rigidez local. Sí, ya vimos una matriz de rigidez local, cómo transformarla en cuestión de armaduras. Sí, ahora vamos a ver en cuestión de vigas. Vamos a ver en cuestión de vigas. Como se trata de una matriz de rigidez que es para vigas, obviamente si la hago una matriz de rigidez global de una estructura, sí, esa matriz de vigas va a formar parte de un porte. ¿Por qué? Porque tenemos elementos a flexión. Este elemento ya trabaja a flexión. Entonces, que yo no puedo eliminar, ¿sí? De la matriz que habíamos definido con anterioridad al momento de armaduras y se eliminaba la matriz de transformación, ¿no? Y eliminábamos el 1, la columna y la fila que acompaña el 1 de la rotación, en este caso no se puede eliminar, porque esa matriz de transformación, en este caso, sí utiliza elementos, sí está trabajando con elementos de flexión, que quiere decir que está trabajando con las rotaciones. ¿Ya? ¿Qué es importante conocer? A través de formulario, ¿sí? Para vigas y pórticos, es importante conocer los coeficientes de rigidez. ¿Sí? Los coeficientes de rigidez a través de un elemento a flexión, para un elemento a flexión. ¿Ya? Estos que ustedes ven aquí son coeficientes cuando hablamos de desplazamientos verticales, generan este coeficiente de rigidez, o este de acá. Y cuando hablamos de rotaciones, como estamos hablando de elementos a flexión, esto de acá. ¿Cuál es la diferencia? Su deformación. Yo tengo que guiarme si el elemento que estoy analizando tiene la posibilidad de deformarse de esta manera. Denme un segundo. Bien, tiene la posibilidad de deformarse de esta manera, que sería el caso 1, o de esta manera, que sería el caso 2. La diferencia, sí, es en los apoyos netamente, que tenemos un empotramiento y un apoyo fijo en el 1, y un empotramiento y otro apoyo empotrado, es decir, es un doble empotramiento al final. Entonces, si yo me imagino, por ejemplo, un pórtico de esta manera, y yo le digo que aquí hay una coordenada y acá también, esto que sea axialmente rígido, entonces su deformación viene a ser así. De esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que? Lo que quiero yo comparar, si utilizaría alguno de los métodos, es a través de esta deformación. Este es el elemento original. Y lo que está en rojo, es su deformación. Entonces, si yo comparo con el caso 1, caso 2, este es el elemento original. ¿Cuál de los dos sería el caso que representa esta deformación? ¿Caso 1 o caso 2? Caso 2. El 2, El Inge. Caso 2, Inge. Correcto. El caso 2, entonces yo utilizaría para como estoy aplicando este desplazamiento horizontal solamente, el coeficiente de 12i sobre L al cubo para determinar la rigidez. ¿Sí? Así lo vamos determinando de manera local primero
y luego de manera global. ¿A qué me refiero? Entonces vamos a hacer el análisis de una viga, ¿sí? De una viga horizontal. Al igual que hicimos inicialmente de una armadura que no tiene un ángulo, ¿sí? Vamos a hacer también de una viga que no tiene un ángulo. En este caso, aparte del desplazamiento horizontal y vertical del nodo inicial y nodo final que teníamos en armaduras, ¿sí? Tenemos también la rotación. Como tenemos un elemento de flexión, tenemos obligatoriamente que estudiar la rotación, porque se generaría una deformación de forma axial. De forma de inflexión, perdón. Entonces, al igual que antes, yo voy a analizar en el nodo inicial el desplazamiento que se genera de forma horizontal, de forma vertical y rotación. Y el mismo análisis que estoy aplicando se lo aplica al nodo final, con el objetivo de obtener una matriz de rigidez local. Solo con ver el gráfico aquí, la matriz de rigidez local, ¿de qué grado n por n tendría que ser? ¿De qué grado n por n? De 6 por 6, Cintia. De 6 por 6. Tengo 6 grados de libertad, ¿no es cierto? Tengo 6 posibilidades de movimiento. Tengo 6 rigideces que podría analizar. ¿Ya? Entonces, empezamos con el desplazamiento horizontal igual a 1 en el nudo inicial. Esto se parece al desplazamiento generado en una barra, ¿no es cierto? Entonces yo tengo K11, tengo K21, K31, K41, K51 y K61. ¿Estos a qué se refieren? Si K11, por ejemplo, tiene relación con la primera coordenada a analizar, que es esta coordenada horizontal. K21, K31, K41, K51 y K61. Como el primer número, acordémonos, el primer número representa las filas y el segundo las columnas. Entonces yo me estoy refiriendo en todos estos casos a la primera columna de mi matriz de rigidez, en la cual analizo solamente el desplazamiento horizontal. Acordémonos del caso de armaduras. Un desplazamiento horizontal generado aquí me da una rigidez K de ¿cuánto? Está comprimiendo al elemento nada más. Lo demás, los otros desplazamientos son cero, sea el vertical o sea la rotación, están considerados como cero. Entonces, al igual que armaduras, esta rigidez por este desplazamiento horizontal que genera una compresión en el elemento, ¿a qué es igual? Acuérdense del caso anterior de armaduras. Aquí teníamos igual la rigidez. Aquí constantes, qué características. Que necesito nomás saber qué datos. LA sobre L, Inge. Correcto. Ya. Sobre él, porque está pasando que una compresión en el elemento. Entonces, por eso tenemos A sobre L, ¿no es cierto? A sobre L, y como sé que en el otro tengo acá, ¿no es cierto? Igual que analizamos antes, pero la matriz no entiende de sentidos, entonces pongo en el sentido igual que en el anterior, pero con el signo contrario para demostrar la compresión en el elemento. Entonces, K41 viene a ser el negativo a E sobre L. ¿Qué me da mi primera columna de la matriz?
¿Ya? Me da la primera columna de la matriz. Tenemos AE sobre L, 0, 0, menos AE sobre L, 0, 0. Ya, esta es la primera columna considerando el desplazamiento horizontal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, no hay mayor diferencia hasta en este momento con la cuestión de armaduras, ¿no es cierto? Pero ahora ya vamos a ver un desplazamiento vertical. Este desplazamiento vertical, sí, ya genera, bueno, ¿cómo genera la deformación? ¿Cómo es la deformación en este caso? No es tensión, no es compresión, ¿no es cierto? ¿Cómo genera la deformación? Asumiendo que U y I es igual a 1 y cualquier otro es igual a 0. ¿Cómo se deforma este elemento horizontal? Se deforma de un corte. En un corte, como en un corte. Sé que tienen la idea correcta. Acordémonos de los dos casos, ¿no? Para que sea más fácil que me lo describan. Sería como el segundo Inge. Correcto. Se deforma como el segundo caso. Tendría esto así, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente que utilizaría, ¿sí? Si recordamos los coeficientes, tenemos cuando genero el desplazamiento vertical, 12EI sobre L al cubo, o 6EI sobre L al cubo. En el otro caso, para momentos 6 de I sobre L al cuadrado o 6 de I sobre L en el otro caso. Tenemos, ¿no? 12 I sobre L al cubo, 6 de I sobre L al cuadrado. Acá 6 de I sobre L al cuadrado y 4 I sobre L o 2 I sobre L. Viendo la deformación y sabiendo que yo tengo que considerar este desplazamiento vertical, yo tengo que encontrar K12, K22, K32, K42, K52 y K62. ¿Cuál de estos tendría un valor y de cuánto? K32. K22. Y tuve un valor de IA sobre L. No, miremos con cuál puedo tomar. Porque EA sobre L se utiliza si tengo tensión o compresión. Aquí ya tengo una deformación relacionando la flexión, ¿cierto? Entonces ya no es solamente EA sobre L. ¿Qué coeficiente lo relacionan ustedes? K12. Inge. Con 1, 2. ¿Cuál es 1, 2?
12 me supongo que dijeron. Me supongo, ¿no es cierto? Ese 12, sí, porque se relaciona con un desplazamiento vertical en un punto, ¿no es cierto? Entonces yo puedo relacionar con 12i sobre L al cubo. Y si analizo el nodo final, tendría la deformación de la otra manera, ¿no es cierto? Que lo puedo también relacionar. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? Lo relaciono con este de manera específica. Y tenemos, ¿sí? Aquí, 422, 12i sobre L al cubo, 522 menos 12i sobre L al cubo, ¿cierto? Porque aquí tengo así, y para que regrese al 0, tengo de esta manera. ¿Ya? Ahora, al momento de tener esto que vemos aquí, aquí sí podemos generar una rotación, porque si ven ustedes la deformación de este caso, ¿sí? Cuando yo tengo una deformada de esta manera, yo considero una rotación de 6 de i sobre L al cuadrado. No estoy analizando que teta es igual a 1. No estoy analizando que teta es igual a 1. Lo que estoy analizando es que huye i es igual a 1. Pero por los coeficientes, si tengo 12i sobre L al cubo, también tengo 6 de i sobre L al cuadrado como rotación. Por eso tenemos 6 de i sobre L al cuadrado. Porque si tengo el uno, tengo el otro según según los coeficientes de rigidez de un elemento a flexión. ¿Ya? Si yo genero el 12i sobre L al cubo, ¿sí? Tengo el 6 de i sobre L al cuadrado. Los dos van de la par. Entonces, tengo 0, tengo 12i sobre L al cubo, tengo 6i sobre L al cuadrado, tengo menos 12i sobre L al cubo y 6i sobre L al cuadrado. Me falta el 0 de aquí. Obviamente, como no tenemos una deformación horizontal, esto es 0. Pero al tener una vertical, ¿sí? Al tener una vertical en este caso, se genera una rotación de manera interna en el elemento, ¿no es cierto? Acá, 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 sí tenemos rotaciones. Por eso viene de la mano este desplazamiento, este coeficiente de rigidez. ¿Ya? Aquí nos damos cuenta de una diferencia. Si yo tengo un elemento simplemente trabajando tensión y compresión, tenemos AE sobre L. Ahora, si tengo un elemento a flexión, independientemente del número o del L a que esté elevado, tenemos I y L que intervienen. La diferencia principal es que en lugar de A yo tengo I, porque como estamos trabajando con elementos a flexión, es importante conocer la inercia que tiene el elemento, ¿no es cierto? Cuando utilizamos ya elementos de flexión, la inercia del elemento tiene que ser uno de mis datos. ¿Sí? Siempre tengo que conocer la inercia del elemento cuando estoy trabajando con desplazamientos verticales o con rotaciones en el elemento. ¿Sí? O con rotaciones en el elemento. Obviamente, si yo tengo un elemento, si tengo una columna, por ejemplo, se venía a transformar en un desplazamiento horizontal, lo que genera el 12i sobre L al cubo. ¿Por qué tendría de esta manera? ¿No es cierto? Entonces depende de la configuración que tenga la estructura. No siempre me voy a referir a un desplazamiento horizontal. Si hablo de columna, esto está de manera, no siempre, perdón, me refiero a un desplazamiento vertical, sino en una columna, por ejemplo, ese desplazamiento lo tengo de forma horizontal. Pero como se genera esta deformación, si tengo rotaciones de manera interna, entonces necesito conocer cuál es la inercia del elemento por su sección para conocer su rigidez. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ya. Ahora, consideramos la rotación. La rotación me da esta deformación, ¿no es cierto? Ahora, si yo comparo con cualquiera de los dos, el caso 1, ya les dije, el caso 1 o el caso 2, ¿qué caso es el que se parece en deformación? El 1. El 1. Como vemos, yo tengo la posibilidad de una rotación aquí. Y acá no considero que existe deformación porque estoy analizando solamente el nodo inicial. Entonces yo puedo ver lo que pasa, ¿no es cierto? Si yo tengo esa deformación, tengo la posibilidad de esta rotación y consigo este coeficiente por un desplazamiento y en el otro nudo esta rotación y este coeficiente por un desplazamiento que van siempre de la par, ¿no? Aquí tenemos el caso 1 y si me fijo aquí tengo todo, tengo 6, tengo 4, tengo 6, tengo 2. Porque como tengo esta deformación, aquí el mismo formulario que ustedes tendrán me dice, en la parte que se deforma con un apoyo fijo, el coeficiente de rotación es 4i sobre L y el coeficiente de desplazamiento, el desplazamiento vertical, es 6i sobre L al cuadrado. En el empotramiento, donde no tenemos deformación que asimila un empotramiento, el coeficiente de rotación es 12i sobre L y el desplazamiento vertical 6i sobre L al cuadrado. Como estoy analizando la rotación en el elemento, en el nudo inicial, entonces me refiero al grado de libertad 3, ¿no es cierto? Por eso tengo K 1, 3, K2, 3, K3, 3, K4, 3, K5, 3 y K6, 3. ¿Ya? K1, 3 y K4, 3 como se refieren a desplazamiento en función de compresión y tensión. Entonces esos son 0. Y los demás completamos según la tabla. El 2 y el 3 representan a lo que pasa en el nudo inicial, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 6i sobre L al cuadrado y tengo 4i sobre L. 5, 6 representan lo que pasa en el nudo final. Entonces, si aquí tengo de esta manera, acá viene de esta manera. ¿No es cierto? Por eso tenemos menos 6i sobre L al cuadrado. Y acá tenemos la rotación. Ustedes ven cómo nos da el formulario, ¿no? Tenemos en la misma dirección 2i sobre L. De tal forma que completamos la tercera columna de la matriz del elemento. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, ustedes, para guiarse en cualquier ejercicio, si tienen que tener el formulario de los dos casos de deformación posibles con sus coeficientes de rigidez que se podrían generar. Como en esos casos no tenemos un coeficiente que me diga cuando está trabajando de manera axial, sí, pero me acuerdo de armaduras. Cuando trabaja en tensión o compresión tenemos a E sobre L. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? Si analizo el nudo en el otro sentido, ¿sí? Vamos a tener exactamente lo mismo, pero en sentidos opuestos, ¿cierto? Lo que tengo aquí se va a repetir acá. Bueno, de la forma que analice, que estoy analizando yo, ¿sí? ¿Qué tengo que acordarme? Sí, que al igual que en los otros casos, la diagonal es positiva de la matriz. Esta diagonal es positiva, porque esta es la matriz de rigidez local. La matriz de rigidez, la diagonal es positiva y existe simetría a través de esta diagonal. Entonces, en esa simetría, yo tengo esta columna
que es igual a esta fila. Tengo esta columna, que es igual a esta fila. Esta columna, que es igual a esta fila. Y esta columna, que es igual a la de acá. Y aquí solamente me queda un valor. Entonces, si se dan cuenta, existe simetría. Por eso en muchos libros de esta matriz, ustedes que ya han investigado marco teórico de su investigación, ¿no es cierto? Tenemos a E sobre L, tenemos 0, 0, menos a E sobre L, 0, 0. Tenemos 12, EI sobre L al cubo. Tenemos 6 de I sobre L al cuadrado. Tenemos 0, menos 12 EI sobre L al cubo. 6 de I sobre L al cuadrado. Luego, 4 EI sobre L, 0, menos 6 de I sobre L al cuadrado, 2 de I sobre L, AE sobre L, 0, 0, 12 EI sobre L al cubo, no me va a avanzar el espacio, menos 6 de I sobre L, y al final 4 EI sobre L. Me pueden presentar la matriz simplemente como la matriz solo la parte superior, porque yo sé que la parte inferior es simétrico. Entonces, si conozco lo de arriba, conozco lo de abajo. Por eso, como les había dicho ya antes, SAP, por ejemplo, les dice, el valor para la rigidez 2, 3, fila 2, columna 3, este de aquí es igual a tal. El valor de la rigidez 4, 4, voy columna 4, el de acá, es ese, es un valor X que me sale de SAP, ¿no? Y puedo obtenerlo de SAP. Entonces, SAP les da solo la parte superior. Ustedes, como saben que es simétrico, ¿sí? Se puede completar la matriz de forma automática. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, esta es la matriz de rigidez local del elemento. ¿Cómo le convierto a matriz de rigidez global del elemento? Tengo aquí K'. ¿Cómo este K' paso acá? K es igual a ¿qué? Acordémonos de la demostración que hicimos en las clases anteriores, hace 2 clases. K es igual a ¿qué? Revisen, eso tienen que saber. Si no, ¿cómo transforman? No paso hasta que alguien me diga. No tiene nada que ver con la transpuesta. No tiene nada que ver. Con la matriz T, la transpuesta. Bien. La T es de transformación. Sí tiene que ver con esa matriz. ¿Cómo tiene que ver con esa matriz? Ya vamos avanzando. Sería la matriz T por K' por la matriz T de la respuesta. Ujú. Sí, la matriz T es transformación. La T minúscula significa transpuesta, ¿ya? No es el nombre matriz transpuesta, pero ya. Si tienen la idea, no se olviden. Entonces, la matriz T, como les decía, sí,
Es la misma que encontramos cuando analizamos un elemento antes de analizar armaduras. La diferencia es que en este caso, ¿sí? Yo ya no elimino el 1. Esta es la matriz que habíamos determinado, ¿no es cierto? En este caso, yo ya no elimino el 1. ¿Qué le pasaría a esta foto? Yo ya no elimino el 1, porque sí tenemos rotaciones cuando tengo el análisis de un elemento a flexión, por las deformaciones que puede tener. ¿Sí? Por las deformaciones que puede tener. Entonces la matriz se mantiene completa. Cuando tengo un elemento en tensión o compresión, ahí sí puedo eliminar yo esto. Pero este elemento es de flexión, si la deformación sí permite que el elemento tenga las deformaciones como hicimos en el caso anterior, ¿no? Entonces, me acuerdo de esto. Y aquí está lo que me dijeron ustedes. ¿No es cierto? De tal forma que tengo esta matriz y tengo la transpuesta de esta matriz. ¿Sí? Si se fijan en los signos, ahora tengo acá, porque está la matriz transpuesta, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? La matriz T transpuesta por la matriz K local por la matriz T. Ahora, aquí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si se dan cuenta, la multiplicación va a ser un poquito larga, va a ser un poquito tediosa hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, si yo primero multiplico 1 por 1 y luego ese resultado por el siguiente, ¿sí? Para tener un orden en mis resultados. Pero aquí la matriz que obtengo es una matriz bastante grande, porque obviamente ustedes ven el primero, ¿no? AE por coseno, ¿sí? Y esto, bueno, lo tengo que multiplicar con toda esta fila, con toda esta columna, con toda esta fila, y eso luego multiplicarlo con la de acá. Entonces, haciendo la multiplicación de matrices que conocemos, me da este resultado. Esta es la ecuación de la rigidez global para una viga, para un elemento que forma parte de un pórtico, ¿sí? Aquí, como ustedes ven que ya tenemos seno, coseno, este ya se refiere a cualquier ángulo de un elemento. Si tengo horizontal, si tengo una viga horizontal, ¿el ángulo de cuánto sería? Cero. De 0. El ángulo viene a ser de 0. Entonces aquí tendría coseno de 0, seno de 0, sí, eso lo voy reemplazando. Si tengo una columna, que también es un elemento de flexión, ¿el ángulo de cuánto sería? De 90. De 90. Acordémonos siempre con la horizontal, de 90. Entonces tendría coseno de 90, seno de 90, y así sucesivamente, conforme sean los ángulos que tenga el ejercicio. Sigue siendo una columna, una matriz de 6 por 6, ¿no? Solo que tiene un poquito más largos los componentes de la matriz. Igual, esta diagonal positiva, y tenemos simetría. ¿Sí? Esta columna con esta fila, esta columna con esta fila, sí, siempre vamos a tener simetría en la matriz de rigidez a través de la diagonal. ¿Ya? Y obviamente aquí vemos que tenemos a cada factor común LI sobre L, ¿no? Tenemos determinado ese factor común. Por eso aquí vemos el 4 separados porque teníamos 4i sobre L. Y en ese punto multiplicábamos por 1, ¿cierto? Se multiplica por 1. Por eso no tengo no tengo la A, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿qué me doy cuenta que necesito de datos cuando estoy trabajando con un elemento a flexión? Necesito saber su área,
su módulo de elasticidad y la inercia que tiene el elemento. Además de su longitud, ¿no? Y el ángulo que tenemos con la horizontal. Pero cuestión de materialidad y de configuración del elemento, ¿sí? A diferencia de un elemento en armadura, necesito también conocer el módulo de elasticidad y la inercia que tiene el elemento. Con todos estos datos yo puedo encontrar la rigidez. Si me falta alguno, no puedo encontrar la rigidez de un elemento a flexión. ¿Sí? Si me falta alguno, no puedo. El ángulo puede ser 0 si es horizontal, pero no puedo decir que no conozco. La longitud obligatoriamente tengo que conocer, o si no, ¿para qué necesito calcular la rigidez si no conozco las características del elemento? De igual forma, la sección. Si yo no conozco las características del elemento, no puedo decir que necesito calcular la rigidez. De igual forma, si con la sección, lo mismo con la inercia, ¿no es cierto? Porque si ya conozco longitud y conozco sección, puedo calcular la inercia. Y obviamente, si quiero conocer la rigidez de un elemento, necesito saber el elemento de qué material está conformado. Porque dependiendo de los materiales tenemos más o menos rigidez. Por eso ustedes escuchan el término de ductilidad. Sí, porque un elemento es más dúctil que otro según su rigidez. Si yo comparo el hormigón con el acero, ¿cuál es más dúctil? El acero, Inge. El acero. Por el acero, que es la ductilidad, la capacidad de formarse. El acero puede deformarse en mayor cantidad que el hormigón. ¿Sí? Porque si empezamos a estirar, por ejemplo, una barrita de acero, empezamos a ponerle una fuerza y le empezamos a estirar, el acero lo que va a tender es a hacer esto, ¿no es cierto? A formarse un cuellito de alargamiento. En cambio, el hormigón, si hacemos eso, lo que va a pasar es que se rompe inmediatamente, no se forma ningún cuello ni nada. Entonces, por eso es más dúctil el acero que el hormigón. Eso quiere decir que el hormigón es más rígido. Y como vemos, depende mucho del material. Por eso necesitamos conocer el módulo de elasticidad del elemento. Sí, esta matriz de rigidez ustedes tienen que tener como formulario. Yo les aconsejo que sigan haciendo ya un Excel con esto. ¿Sí? Yo les voy a mostrar uno, no les voy a pasar, porque obviamente quiero que lo hagan ustedes. Denme un ratito, abro el archivo. ¿Sí? Ya les comparto pantalla. Ya les comparto. Tenemos matriz. Un segundito.
Entonces aquí podemos ver, sí, yo lo que me voy a poner es cuál es el ángulo, cuál es el módulo de elasticidad, cuál es la inercia, cuál es la sección, cuál es la longitud y cuál sería el coseno y el seno en función del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que los únicos datos editables deberían ser los que están en celeste. Y tengo la matriz, ¿sí? Tengo la matriz que voy a poner toda la pantalla. Tengo la matriz que la voy a hacer en función de estas fórmulas que tenemos aquí. ¿Sí? En función de estas fórmulas que vemos aquí, podemos determinar la rigidez que me da la estructura. Entonces, si yo le pongo esta fórmula, que independientemente que el ángulo sea 0, que el módulo de elasticidad sea 100, 200, al tener ya la matriz escrita, ¿sí? Yo les puedo poner, sí, obviamente en el examen de esta unidad no tienen ejercicios, pero sí tienen teoría. Sí tienen teoría. Entonces yo les puedo preguntar el elemento K33, ¿sí? Según su fórmula, ¿sí? Que el elemento K33, por ejemplo, viene a ser en función de la rotación. El elemento K33, ¿qué fórmula utilizaría? Que venimos a hablar de ¿no es cierto? Es el 4i sobre L. Entonces, si ustedes tienen programado, ya simplemente necesitan irse a la parte 3.3 de su matriz y van a saber qué fórmula están utilizando. ¿Sí? Y para los ejercicios que vienen, como ven aquí los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para los ejercicios que vienen, yo les puedo dar datos de X de vigas. ¿Sí? Yo les puedo dar un ángulo, una longitud. Y según eso, ustedes ingresan solamente estos datos principales y como ya tienen programado, sí, les va a dar automáticamente la matriz. Obviamente tienen que mantener una sola unidad. Por ejemplo, aquí tengo yo la longitud en metros y la inercia en milímetros. Entonces, tengo que convertir una de las dos cuando aplique las fórmulas para siempre tener una misma unidad. ¿Sí? Para siempre tener una misma unidad en los resultados. Solo en eso tengo que tener consideración. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. Dime. Esta fórmula las fórmulas que nos indicó de la matriz, esa matriz, es aplicable para cualquier viga, es si tiene en los apoyos uno móvil y uno fijo, él lo puede utilizar de esta forma también. Claro. Obviamente cuando tenemos un elemento en pórtico, ¿sí? Lo que en una estructura real, ¿sí? Lo que vamos a tratar de modelar siempre es que en cuestión del suelo esté siempre con empotramiento. ¿Sí? Siempre vamos a tratar de que sea así. Que es la representación más cercana que tenemos de estructuras. Entonces aquí tenemos empotrado, si yo separo esto, tengo reacciones en los tres sentidos. Tengo reacciones en los tres sentidos. Sí, obviamente, por ejemplo, muy válida la pregunta, ¿no? Porque si yo estoy analizando un elemento que yo les puedo poner así, ¿no es cierto? Digamos que les pongo un elemento así o un elemento así. La deformación no es la misma. Tenemos una deformación de esta manera. Y ahí no se parece ni al caso 1 ni al caso 2, ¿no es cierto? Cuando tenemos, es muy difícil que a nivel de viviendas, a nivel de una estructura real, tengamos algo así. Solamente en puentes podemos ver algo así. Porque un puente, si lo queremos diseñar, simplemente apoyado. Entonces aquí tengo mi cimentación y tengo mi puente, como quiera que lo quiera poner, ¿no? Tengo mi puente. Solamente a los puentes los tratamos de modelar como un elemento simplemente apoyado. En cuestión de estructuras, sí, de edificios, viviendas, si así tenga 20 pisos, yo esos 20 pisos los voy a
analizar de esta forma, obviamente recta no. Entonces, si yo analizo este edificio de esta manera y quiero hacer un análisis sísmico, voy a tener que utilizar esta matriz. Obviamente no aplicaría esta matriz cuando tenemos un elemento simplemente apoyado, porque las deformaciones a través de las cuales sacamos la matriz de rigidez local, ¿no es cierto? La matriz de rigidez local, este 12, por ejemplo, este EI, son en función de un ejercicio así, que tengo un apoyo empotrado y tengo un apoyo fijo, o tengo dos empotrados. Entonces, si tengo simplemente apoyado, ¿qué voy a hacer? Simplemente apoyado es muy fácil hacerlo, no es de estructura hiperestática, ¿no es cierto? Entonces voy a ver los momentos, los diagramas, voy a ver las cortantes, voy a ver los diagramas de fuerzas axiales. Con eso calculo la matriz de flexibilidad. Saco la inversa, que me da la matriz de rigidez. Y esa matriz viene a ser la que colocamos aquí. Aquí. Esa matriz viene a ser la que colocamos aquí. Y la paso a coordenadas globales. Claro, muy válida la pregunta porque esta matriz es especial solamente para elementos de pórticos, ¿sí? Por un elemento de pórtico que siempre lo vamos a modelar de esta forma. ¿Sí? A cuestión de una vivienda no vamos a permitir que tenga un apoyo fijo, por ejemplo, porque estaría permitiendo que esa columna haga esto. Y eso no nos interesa. Tiene que estar lo más seguro posible al suelo para que en una cuestión sísmica la energía o las fuerzas se transmitan de igual forma en toda la estructura. Entonces, esta aplica solamente cuando tenemos el pórtico como análisis. Si tengo, por ejemplo, un puente en que ya tenemos un modelamiento de algo simplemente apoyado, entonces ahí ¿qué hago? Calculo momentos cortantes y axiales para aplicar la fórmula de la matriz de flexibilidad. Y saco la inversa, tengo matriz de rigidez y el proceso es exactamente el mismo. La transformo de local a global y esa global va a ser mi matriz para la rigidez de ese elemento. ¿Sí? Muy, muy válida la pregunta. Inge, Dime. otra pregunta. En esto de la matriz solo se aplica para un solo elemento. Si es un pórtico entero, ¿hay que hacerlo para cada elemento? Ajá. ¿O hay que aumentar las filas y columnas para que se haga para para todos los elementos? No, es por elemento. Esta es la matriz de rigidez global para el elemento. ¿Sí? Porque cualquier elemento, si por ejemplo yo tomo esta parte de aquí, digamos que voy a borrar el bonito puente, ya digamos que yo tengo solo esto. Esta columna, sí, puede tener desplazamiento vertical, horizontal o rotación. Puede tener 6 grados de libertad. Esta viga también. Y esta de acá. También 6. Entonces, cualquiera de los elementos puede tener 6, una matriz de 6 por 6 de forma elemental. Sea global, sea local, va a tener una matriz de 6 por 6. Al igual que armaduras, cuando yo ya encuentro la de cada uno de los elementos, lo que procedemos a hacer es el ensamblaje. Entonces yo voy a ver qué nudo se relaciona con qué nudo para sumar sus rigideces y de esa forma ir teniendo la matriz de rigidez global de la estructura. ¿Sí? Pero siempre esta matriz es por elemento. Es global por elemento y de aquí tengo que pasarle a la estructura. ¿Sí? Esta fórmula es global del elemento. A esta fórmula no le puedo alargar para sacar una fórmula de la estructura.
¿sí? No sé si la pregunta tal vez es en función de lo que hacíamos en armaduras, que por ejemplo nos salía 5, 0, menos 5, creo que era bueno, me invento. 0, 0, 0, digamos que era 0, 5, 0, 0, 0, 0, digamos que así era. Y yo le aumenté ceros porque ya estaba haciendo el ensamblaje. La pregunta es en función de esto. ¿O no? Yo preguntaba porque, como por ejemplo, si fuera un pórtico que tenga 2 niveles y solo cambiar la longitud en sí. Pero si mantiene la misma longitud, es para el primer, esa es la planta baja y para el siguiente nivel, entonces es el mismo cálculo. Claro. Si tengo las mismas, por ejemplo, si yo tengo esto así, y esta altura es la misma altura de acá, si tengo la misma sección, si tengo la misma área, tengo el mismo material y tengo la misma inercia, y tenemos las mismas alturas, esta matriz de este elemento 1 es la misma matriz de este elemento 2, solo lo calculo una vez sí. Pero al momento de hacer el ensamblaje, yo tengo dos elementos que considerar. La matriz del elemento es la misma, sí, correcto. En el momento de hacer el ensamblaje necesito considerar las dos matrices, pero porque son dos elementos, ¿sí? Y dije, Entonces sí, si tengo las mismas condiciones, el mismo ángulo, la matriz es la misma, por eso yo les digo hagan un Excel, porque con eso ustedes pueden simplemente cambiar un valor y tienen la matriz propia que ya van a utilizar. Pero depende, ¿sí? Si la longitud es la misma, obviamente. Si la longitud es la misma, esta viga con esta viga también tendrán la misma matriz. Pero al momento de hacer el ensamblaje, yo tengo que considerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Todos los elementos que tienen la estructura, yo tengo que considerar al hacer el ensamblaje. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces hagamos un ejemplo. ¿Ya? Me dice considerar AE y EI constantes. ¿Ya? En este ejercicio me dice que considere AE y EI constantes. ¿Qué me quiere decir esto de AE y EI? Quiere decir que si yo tengo la viga, por ejemplo, aquí tengo una viga en voladizo, ¿ya? Si yo tengo esta viga, me dice AE y EI constantes, es decir, el módulo de elasticidad no cambia en todo el sentido, el área tampoco y la inercia tampoco, en todo el sentido. Cuando yo vea esto, quiere decir que desplazamientos horizontales no van a existir, es decir, no va a haber una tensión o compresión en el elemento. ¿Por qué? Por eso el área se va a mantener siempre, la inercia también se va a mantener siempre, porque como no existe tensión y compresión, el centro del núcleo, el punto del eje neutro, por ejemplo, siempre se va a mantener. Bueno, el módulo de elasticidad independientemente de eso no cambia, pero la sección podría tender a cambiar, ¿sí? Por una tensión, una compresión que puede existir en el elemento. Entonces, si yo veo a E y EI constantes, quiere decir que no va a existir tensión o compresión. Es decir, este desplazamiento horizontal lo puedo determinar como cero. Me dice, encuentra la matriz de rigidez efectiva, ¿sí? Porque a través de una matriz de rigidez efectiva yo puedo encontrar valores desconocidos. Pero para encontrar esta matriz de rigidez efectiva, primero tengo que encontrar la matriz de rigidez completa. Encontrar los grados de libertad libres. Grados de libertad libres se refiere a los grados de libertad también que necesito conocer. Ya vamos a ver en el ejemplo. Y encontrar las fuerzas aplicadas de la viga. A través de esta matriz de rigidez efectiva y conociendo los grados de libertad libres, vamos a tener una matriz más pequeña que me permite encontrar fuerzas desconocidas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la matriz del elemento. Si yo tengo esta matriz local del elemento, ¿no es cierto? Esta matriz local del elemento.
esta matriz local. ¿Ya? Me dice, obviamente, tengo una viga horizontal, el ángulo es 0. ¿Sí? Tengo el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Y el coseno por seno es 0. ¿Qué es lo que necesito yo saber de la fórmula, no es cierto? Si me regreso, necesito saber coseno al cuadrado, seno al cuadrado, coseno por seno. De ahí todo lo demás. Por ejemplo, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces aquí tengo solo a sobre i. Como vemos, tengo solo a sobre i. Entonces, esa considero como la matriz de rigidez global de cada elemento. ¿Ya? La matriz de rigidez global de cada elemento porque estoy utilizando la fórmula de la rigidez global. Pero este es de cada elemento. ¿Ya? Como tenemos ahí constantes, el desplazamiento horizontal tiende a 0. Por lo tanto, como sé que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Como tengo que este desplazamiento horizontal tiende a 0, yo puedo eliminar esas filas de mi matriz. ¿Ya? Yo puedo eliminar esas filas de mi matriz. ¿Por qué el 1? Porque siempre, acuérdense que siempre número 1, 2 y 3. Entonces, al enumerar este 1, este se refiere al desplazamiento horizontal. Por eso yo siempre les digo que numeren en un orden. Consideren siempre un orden. Yo siempre considero 1 horizontal, 2 vertical, 3 rotación. Por eso enumero así. 1, 2, 3 del nudo inicial, 4, 5, 6 del nudo final. He visto, ¿no? En algunos deberes que ustedes lo enumeran 1, digamos que tengo así. 1, luego 2, luego 3 y luego 4. Entonces, si ustedes ponen el 2 así, su enumeración no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su enumeración va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes están enumerando así. No importa, sí, que tal vez no sigan, no entiendan la misma numeración, pero siempre tienen que tener un orden. Si yo enumero horizontales primero, luego digamos que sí tenía verticales, luego enumero verticales y luego enumero rotaciones, de igual forma tengo que hacer en la matriz. Primero horizontales, luego verticales, luego rotaciones. ¿Ya? Entonces siempre enumeren de una sola manera. Ya, he visto deberes en que enumeran así, como les digo. Entonces aquí tendrían 1, 3 y 5 en el nodo 1. Entonces si con este nodo I, que tiene 1, 3 y 5, ustedes enumeran 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en su matriz, estaríamos hablando de aquí, acá y acá. Y esto ya no viene a ser solo del nodo inicial. Aquí ya tengo nodo final. Entonces siempre mantengan un orden en la enumeración. Ya, no importa que si ustedes no ponen el 2 vertical o el 3 rotación. Pero aquí tengo horizontal, vertical, rotación del nudo I. Y acá tengo horizontal, vertical, rotación del nudo J. Entonces, eso sí se tiene que cumplir. De igual forma, horizontal, vertical y rotación. Y horizontal, vertical y rotación. En cuestión de la numeración. ¿Sí? Siempre mantener un orden en la numeración. Como el 1 y el 4 se refieren al desplazamiento horizontal y tenemos la consideración de que AE y EI son constantes, yo puedo eliminar todo lo que se relaciona con 1 y con 4. Todo lo que se relaciona con 1 y con 4. De forma que tenemos una matriz más pequeña de 4 por 4. ¿Sí? Al no considerar deformaciones axiales. Y es una matriz más manejable. A esta matriz, como veo que tengo, tengo dos longitudes iguales, entonces el cálculo sería el mismo. Entonces, pero lo que tengo que ver es según los apoyos, qué desplazamientos sí existen o no. Entonces aquí, por ejemplo, de la pregunta que me hicieron, ¿cumple o no cumple para cualquier tipo de apoyo? Aquí lo vamos a ir determinando. ¿Sí? Porque si se dan cuenta en la primera, tengo un apoyo así. ¿No es cierto? Pero si cojo la viga BC,
Tengo un apoyo así. Sí, tengo un apoyo así. Entonces, depende de los tipos de apoyos para ver qué parte de la matriz yo le considero, ¿ya? Entonces, por esta deformación, sabemos que aquí en el empotramiento, el desplazamiento vertical en A también va a ser 0. Ya no digo desplazamiento horizontal, porque ese desplazamiento horizontal ya lo dijimos que era 0 desde el inicio, ¿no es cierto? Ya lo eliminamos de la matriz. Por este apoyo móvil también el desplazamiento vertical es 0. Por este apoyo móvil también el desplazamiento vertical es 0. Es decir, desplazamiento vertical en todos los casos tenemos igual a 0. Ahora, cuestión de rotaciones, solamente me impide el empotramiento, ¿no es cierto? Aquí tengo empotrado, es el único que me impide que exista rotación. Por lo tanto, la rotación es igual a 0. ¿Cómo lo utilizo esto? ¿Ya? Vamos a tomar la primera parte, la viga AB que teníamos de 10 metros. Entonces, EI, como no tengo un valor de EI, eso no me dio el ejercicio, mantengo como constante sobre 10. Tengo 12 sobre 10 al cuadrado, 6 sobre 10. Bueno, aquí teníamos todas las fórmulas sobre L al cuadrado. ¿Qué nos quedamos con esta matriz? ¿Ya? Tenemos esta matriz para el elemento AB. Ahora, lo que voy a hacer relacionar son los grados de libertad globales con los grados de libertad locales. ¿Ya? Entonces, como no tengo un desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces voy a enumerar a partir del vertical. Tengo 1, 2, tengo 3 y 4. Porque como no tengo horizontal, empiezo mi numeración desde el vertical. Entonces, a manera local, ¿sí? A manera local, tengo grado de libertad 1, que se relaciona con el desplazamiento vertical en el nudo A. Grado de libertad 2, que se relaciona con la rotación en el nudo A. Grado de libertad 3, que se relaciona con el desplazamiento vertical en el nudo B. Grado de libertad 4, que se relaciona con la rotación en el nudo B. ¿Sí? ¿Qué es importante? Ahora ver qué valores tienen hacer el análisis global, es decir, el análisis que hicimos acá de toda la estructura. Vimos que desplazamiento vertical en A es 0, rotación en A es 0 y desplazamiento vertical en B es 0. Entonces eso tenemos aquí. Desplazamiento vertical en A, 0. Rotación en A, 0, por el empotramiento. Desplazamiento vertical en B, 0, porque ese no existe. Entonces, el único que puede existir es la rotación en B. Ya. Este sí puede existir, entonces a ese le doy el valor de la unidad. Este sí puede existir. ¿Para qué me sirve esto? Yo lo que voy a relacionar, ¿sí? Lo que voy a relacionar es esto de esta manera. Como el único que puede existir es este grado de libertad 4, ¿sí? Con el valor de 1 que le pongo, este valor de 1 no me representa 1 milímetro, 1 metro, sino empiezo la enumeración a partir de los que sí puedo tener de forma global. Como no puedo tener vertical o rotación de forma global, no los enumero y le pongo 0. Como sí puedo tener un desplazamiento vertical, digamos una rotación en el nudo B, entonces empiezo la enumeración desde este punto. Este viene a ser mi rotación 1. No es un valor de la unidad, no es un valor de en milímetros, no es un valor en metros, sino es la enumeración de forma global. ¿Qué me refiero? Que voy a poner global y local. Entonces, ¿qué voy a hacer en los dos casos? Enumerar los grados de libertad posibles. Los que sí son posibles, solo esos voy a enumerar. Entonces, si aquí tengo esto,
Entonces yo sé que de manera local, si aquí va a existir el 1, aquí va a existir el 2, aquí va a existir el 3 y acá va a existir el 4. Sí que son los grados de libertad que sí me permite de manera local. Pero de manera global, al analizar ya los apoyos, al analizar la continuidad de todo el elemento, yo sé que por tener el apoyo empotrado, 1 y 2 son 0. No pueden tener, entonces no los enumero. 3 y 4, 3 no puede ser por el apoyo, pero 4 sí. Entonces a partir de ese enumero. ¿Para qué enumero? Porque este numerito de manera local, ¿sí? Me va a decir qué tomo de la matriz del elemento. El valor que tomo, de la matriz del elemento. Y en cambio acá en el global me va a decir en qué ubicación está en la rigidez global de la estructura. Entonces, cuando analizo todos los grados de libertad de manera local, me va a decir qué valor tomo de la matriz del elemento, es decir, de esta matriz, que es de cada elemento. Y de manera global, me va a decir en dónde le ubico, en mi nueva matriz que considera toda la estructura, ya que considera toda la estructura. Entonces, aquí como veo, solo puedo tener una relación para la rotación en B. Entonces, de manera local, como solamente es el 4, este va a ser K44, el que voy a tomar. K44 que viene a ser este de aquí. Sería 4 EI sobre 10. ¿Y en dónde voy a ubicar esto en la matriz? En el K11. De mi nueva matriz de toda la estructura. ¿Sí? En el K11. Por eso aquí tengo K44 igual a K11. K44 es igual a 4 EI 10 sobre 10. ¿Ya? Ahora vamos al elemento BC a hacer lo mismo. ¿Ya? Hacer exactamente lo mismo. De manera global, sí vamos a tener el desplazamiento vertical, de manera local, perdón, y la rotación también, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Como vemos aquí, 1, 2, 3, 4. Pero de manera global, ya al analizar qué efectos tienen los apoyos, ¿no es cierto? Si yo analizo qué efectos tienen los apoyos, ¿cuál sí puedo yo considerar que existe? ¿Cuál no impide el apoyo? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuál el apoyo sí me permite tener? ¿Qué me permite este apoyo? Tener desplazamiento vertical, tener rotación. Le permite tener desplazamiento y rotación. Rotación y este desplazamiento horizontal. Pero para las configuraciones del elemento decíamos que como AE y EI son constantes, entonces este no se lo consideraba, ¿sí? Por eso yo no le enumero ya eso, por esas consideraciones que me dio inicialmente. Si no me dice eso, entonces ahí sí lo considero. Como la rotación sí me permite, de manera global, va a ser 1 y 2. ¿Sí? Va a ser 1 y 2. Por eso tenemos acá 1 que se relaciona con la rotación B y 2 que se relaciona con la rotación C. De manera local, me decía qué valores tomo, ¿no es cierto? ¿Qué valores tomo? Y de manera global, me dice dónde los ubico. Entonces, yo veo aquí que puedo relacionar estos dos. Entonces, yo de este tendría K22 y el valor de K22, que sería 4 EI sobre 10,
lo ubico en la posición K11, ¿no es cierto? Lo ubico en la posición K11. Lo mismo de acá, K44, que viene a ser 4i sobre 10. Este de acá. Lo ubico en la posición K22, como tengo acá. Ahí facilito. Sin embargo, como tengo dos grados que se están relacionando, también debo relacionar de forma vertical. Entonces, puedo tener yo también un K24. Un K24, ¿sí? ¿Cuál es el valor de K24? Este 2. 2i sobre 10. Que va a ser igual a ¿qué? A la posición donde lo ubico en K12. Y obviamente es lo mismo al revés, ¿no? Que es igual a K42 y es igual a K21. Cuando tengo los grados de libertad así, como vemos, enumerados, yo relaciono de manera horizontal y de manera vertical la numeración. En el caso anterior no lo hice de manera vertical porque solamente teníamos uno. No tengo, aquí tengo 0, tengo 0, tengo 0, entonces no tengo por qué relacionar con otro de manera vertical. Entonces acá sí tengo enumerado este 1 y este 2. Quiere decir que a estos sí los puedo relacionar de manera vertical. ¿Sí? A esos sí los puedo relacionar de manera vertical. Y de aquí tomo K24, que es lo mismo que K42. ¿Sí? K24 viene el de acá y K42 del de acá, entonces cualquier valor me da lo mismo. ¿Dónde lo ubico? En K12 y K21. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Repetimos algo? ¿Puede repetir esta matriz, por favor? Ya les repito. A ver, lo que estamos haciendo aquí es tratar de encontrar una matriz que me ayude a encontrar resultados de fuerzas, ¿sí? Que me ayude a encontrar resultados desconocidos. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio inicialmente? ¿Sí? ¿Qué me pedía el ejercicio inicialmente? Me decía, encuentre la matriz de rigidez efectiva, ¿sí? Me decía, encuentre la matriz de rigidez efectiva y también me decía que encuentre los grados de libertad libres. ¿Ya? Los grados de libertad libres quiere decir, al yo analizar la estructura completa, qué grados de libertad sí pueden permitirse. ¿Sí? Sí puedo permitir tener. Entonces, esos son los que numeramos de manera global. Y aquí estos valores que voy poniendo de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 2, lo único que representan son las posiciones que tienen los valores en la matriz. Este valor yo sé que es K11, ¿no es cierto? Acá tengo K21, K31, K41. Acá tengo K12, K2, K22, K3, K23, K24 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Aquí está K42, aquí está K44, este es K33, ¿sí? K34. Entonces, la posición que yo tome de estos valores 1, 1, 2, 1, 3, 1, depende de cómo analizo los grados de libertad. Entonces, como nosotros calculamos matrices por elemento, ¿sí? Calculamos matrices por elemento, yo analizo por elemento cuáles son los grados de libertad permitidos, es decir, los grados de libertad libres. En este caso tengo de esta manera. Y este apoyo me permite dos cosas, ¿no es cierto? Este tipo de apoyo me permite un desplazamiento horizontal y me permite una rotación.
Lo que no me permite es un desplazamiento vertical. Eso no me permite. El desplazamiento horizontal no lo voy a considerar porque el ejercicio me dijo que EI y AE son constantes. Cuando tengo esto, no hay deformación axial. Entonces no considero este desplazamiento horizontal. ¿Qué me queda? Que cada apoyo sí puede tener una rotación. Al considerar todo lo de la estructura, ¿no es cierto? Sí puede tener una rotación, entonces enumero estos. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2 que voy a considerar. No tengo nada más que considerar. Entonces, si yo analizo la estructura, analizo la misma viga, ¿cuáles son todos que podía considerar? El vertical y la rotación, ¿no es cierto? El vertical y la rotación. No, perdón. Sí, el vertical y la rotación. No el horizontal porque es el ejercicio, ya me decía que no existe deformación axial. Entonces, de manera local, sin conocer todavía qué pasa con todo, qué pasa con los apoyos, yo tenía el grado de libertad 1, 2, 3, 4. Analizando qué pasa con los apoyos, sé que los grados de libertad libres, que son los únicos que puedo encontrar, son 1 y 2. Entonces, eso los ubico de forma global o pongamos, no necesariamente pónganle global, si se les hace más fácil, lo pueden poner los permitidos y pueden poner todos. ¿Cuáles son todos? 1, 2, 3 y 4. De estos, ¿cuáles son permitidos? El 1 y el 2, que se relacionan, por eso yo siempre les pongo esto acá, porque tenemos que se relacionan con desplazamientos, con rotaciones. Estos se relacionan con desplazamientos, estos con rotaciones, este con desplazamiento y este con rotaciones. ¿Ya? Entonces, los permitidos, según los apoyos, es el 1 y el 2 en relación a las rotaciones. ¿Cuáles son todos? 1, 2, 3 y 4, independientemente de que estén permitidos o no estén permitidos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué enumero? Sí, ¿para qué enumeramos? Para saber qué valores me sirven de la matriz, ¿sí? Porque no todos, cuando yo quiera encontrar valores desconocidos, no todos me van a servir, ¿ya? Según los desplazamientos que tenga. Entonces, aquí, yo, por ejemplo, veo que los que no tienen con 0, tienen esto relación estos dos, tienen relación estos dos. Cuando veo la relación de forma horizontal, tomo el valor específico para la parte 2, es decir, K2, 2. Y para la parte 4, K4, 4. Cuando relaciono de forma horizontal, quiere decir que este también va a ser K1, 1 y este va a ser K2, 2. Cuando relacione de forma vertical, ¿sí? Cuando relacione de forma vertical, relaciono de manera vertical los números. Sería K2, 4 o lo mismo que decir K4, 2. Lo mismo acá, de manera vertical. Sería K1, 2, que es lo mismo que decir K2, 1. Y estos dos, obviamente, son los que los relacionan. Los dos verticales que estoy considerando. Entonces, K2, 2 se relaciona con K1, 1. K2, 4 o K4, 2 se relaciona con K1, 2 o K2, 1. Y K4, 4 se relaciona con K2, 2. ¿Qué es esto de se relaciona? Lo que tengo de todos, si me ayuda a encontrar qué valores utilizo. ¿Qué es esta parte de aquí? Entonces, en lugar de K2, 2, yo sé que es 4i sobre 10. K2, 4 o K4, 2 es 2i sobre 10. Y K4, 4, ¿sí? Es 4i sobre 10. ¿Ya? 4i sobre 10. ¿De qué forma sé que va a ser mi matriz? Según los permitidos. Porque esos son los únicos valores que yo puedo utilizar para calcular algo. Como tengo 1, 2, la matriz va a ser de 2 por 2.
Si tendría 1, 2, 3, la matriz sería de 3 por 3. Entonces, ¿yo qué estoy buscando? Un K1, 1, un K1, 2, un K2, 1 y un K2, 2. K1, 2. Eso estoy buscando. Sí, esto estamos buscando. Aquí tengo lo mismo, ¿no? K4 I sobre 10, K2 de I sobre 10 y 4 de I sobre 10. Esto es de la viga BC. Lo mismo encontramos de la viga AB, ¿no es cierto? Lo mismo encontramos de la viga AB. En este caso, lo único que tenía K4, 4 relacionado con K1, 1, que si veo en la matriz K4, 4, es EI sobre 10. Es lo único que tengo para esta viga AB. Ahí quedó un poquito más entendido a qué hacemos relación al enumerar todos los elementos, todos los grados de libertad y enumerar solamente los que sí son permitidos por cuestiones de apoyos y demás. ¿Sí está un poquito más claro? Sí. Ya. ¿Para qué hago esto? Acordémonos que de la viga 1 encontramos K4, 4 que se relaciona con K1, 1. Y de la viga, bueno, no de la viga 1, de la viga AB y de la viga BC. Entonces, de la viga BC encontramos también un K que se relaciona con K1, 1, uno que se relaciona con 1, 2 o 2, 1 y uno que se relaciona con 2, 2. Entonces, lo que queremos encontrar es una matriz K1, 1, K1, 2, K2, 1 y K2, 2. ¿Por qué de 2 por 2? Porque es el número máximo que he enumerado de los permitidos. Si tuviera enumerado hasta el 3, entonces la matriz sería de 3 por 3. Ahora, ¿qué ubico en cada uno? Si me doy cuenta, para el K1, 1 tengo valor de aquí y tengo valor de acá. Entonces, este K1, 1 va a ser K1, 1 de AB más el K1, 1 de BC. K2, 1 solo tenemos una vez, entonces tengo el K1, 2 de BC. Lo mismo acá, K2, 1 de BC. Y acá también solamente tengo en BC, ¿no es cierto? K2, 2 de BC. K1, 1 de AB, 4EI sobre 10. K1, 1 de BC, 4EI sobre 10. El K1, 2 que es igual al K2, 1 que tenemos 2EI sobre 10. 2EI sobre 10. Y el K2, 2, 2EI sobre 10. De tal forma que aquí vemos sumado, ¿no? Los dos valores. Y tenemos nuestra matriz efectiva. Es la matriz efectiva porque solamente utiliza los grados de libertad permitidos o los grados de libertad libres. ¿Sí? Los grados de libertad permitidos o los grados de libertad libres. ¿Sí? Que si lo pongo en cuestión completa, como estábamos encontrando, 8EI sobre 10, 2EI sobre 10, 2EI sobre 10 y 4EI sobre 10. ¿Sí? Y tengo la matriz de 2 por 2 en función de los grados de libertad permitidos del ejercicio. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Esta matriz se utiliza, sí, para poder encontrar los grados de libertad permitidos, porque como sé que existen esas rotaciones pueden tener algún valor, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, cuestión teórica para el examen de la próxima semana, hasta aquí. Hasta la parte de una matriz efectiva. Cuestión de teoría. Cuestión de ejercicios, no. Cuestión de teoría, pueden hacer uso de las matrices de rigidez para la viga, la fórmula general, la matriz de rigidez para la armadura, ¿sí? Para una barra, la fórmula general. ¿Qué es lo que hemos definido aquí? Que hemos definido también, ¿no? Que un elemento, una barra, funciona solamente a tensión y compresión, entonces puedo obviar las rotaciones de la fórmula.
Pero eso no puedo hacer para el elemento de una viga, de una columna, porque es un elemento que funciona a flexión. Entonces tengo que conservar la matriz de 6 por 6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, chicos. Entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Cuestión de esta unidad solamente teórica, ¿no? Y no se considera teoría o preguntas en función de los resúmenes. Solamente la teoría que hemos visto en clases, en diapositivas, no de los resúmenes, ¿ya? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Me quedo con un compañero nada más. Y con los demás, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Cuídese. Gracias, Mija, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.